of town. I've got music in my hands. Work is hard to find, but that don't get me down. Rosalinda understands. Crazy Latin dance. Amigos de Cineclub Cinescopia, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de el Cineclub Cinescopia. Y este mes de Olimpiadas empezamos con un ciclo dedicado a pues el evento que va a causar furor o está causando furor en este momento, los Juegos Olímpicos. Ya saben, si usted es fan de alguna disciplina o de alguno de estos deportes, probablemente no se lo está perdiendo. Y pues para traer a colación un poquito o ponernos a tono con lo que está aconteciendo en el mundo actualmente, pues vamos a hablar de una películas alrededor de los Juegos Olímpicos y empezamos con la película Personal Beats, o como le pusieron aquí en Latinoamérica, su mejor marca, eh, un título ad hoc. Y es curioso porque pues estamos empezando con una película de Juegos Olímpicos, pero tiene una particularidad. Esta película fue dirigida y escrita por el gran Robert Thumb, que recientemente nos acaba de dejar, y es uno con la fuerza. Y pues ya, si ustedes no son tan clavados, pues Robert Thumb fue pues prácticamente uno de los guionistas y cinema, cinematógrafos, podemos decir, más importantes de este último ciclo. Y para platicar de esta estupenda película, tengo conmigo a una de las invitadas, yo creo que eh, de las críticas de cine pues más puntuales de Latinoamérica. Valentina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Aaron? Bueno, la verdad que te agradezco pila, en especial por lo último, digo, me parece algo para, como dicen, enorgullecerse, pero la verdad que es una carga importante, pero nada, la verdad que encantada nuevamente estar por acá conversando contigo. No, para nosotros es un placer que estés acá de Uruguay para el mundo. Vamos con la película Personal Vips. Bueno, para quien no conozca esta película, le contamos un poco. Personal Beats es una película que, reiteramos, fue dirigida por Robert Thumb y escrita por Robert Thumb. Antes de entrar un poco en la hipnosis, ¿por qué es tan importante este nombre? Pues Robert Thumb es considerado uno de los mejores guionistas de la última época del cine de Hollywood. Dentro de los créditos que tienen, destacan mucho haber hecho el guión de Chinatown. Fue parte importante en el guión del Padrino, tiene películas como Yakuza, Mr. Briggs, que si bien no se acreditó, Champú, entre otras, y se le atribuye también créditos a las primeras partes de Misión Imposible, entre muchas cosas que hizo Robert Thumb, y dentro de una de ellas fue pues dirigir esta película de Personal Vips alrededor de pues dos mujeres jóvenes, Chris Cahill y Tori Skinner, que compiten en atletismo para ocupar un lugar en las Olimpiadas de Moscú de 1980. Si usted, bueno, no recuerda, pues esas Olimpiadas son conocidas por el famoso boicot americano que se realizó justo antes de la gesta olímpica, que después, pues, si ustedes recordarán un poco, se hizo un boicot soviético años después para las Olimpiadas siguientes. Y bueno, ya fuera del contexto histórico, pues de qué habla un poco la película, pues habla de un romance que tienen tanto Chris como Tori, pero que a la vez se va cruzando con pues esta hambre de competir por un lugar para las Olimpiadas, y la trama pues va girando alrededor de pues este conflicto. De entrada, Valentina, ¿qué destacas de esta película? Porque a pesar de que, vamos a ser honestos, y a lo mejor aquí dice por qué están hablando de esta película, no es de los mejores trabajos de Robert Thumb, o sea, le podemos usar o sacar 7. Creo que pues, películas en cuestión de Juegos Olímpicos, que tampoco hay muchas, o sea, también hay fuera de quitando las catástrofes o los eventos trágicos que pudo haber sido Múnich, el accidente de Atlanta, que se enfoquen meramente en lo deportivo, contadas con los dedos. Y si se ponen puristas como mi amigo José Roberto, van a quitar a Antonio porque no es de los Olímpicos de verano. Pero
yo creo que sí es de las películas deportivas y alrededor de los Juegos Olímpicos más destacadas. No, no sé tú cuál es tu percepción. Yo creo que, digo, comparto lo que decías también, digo que obviamente no es uno de los trabajos más fundamentales de Town, incluso me parece que lo que prueba es un poco el gran debe que tiene que siempre tuvo como director, y pese a que en realidad tuvo 3 o 4 películas más, digo, que todas estaban enfocadas con algunas cuestiones desde lo deportivo. Me parece igual el hecho de que a veces hacer películas deportivas puntualmente o que tengan una temática deportiva para Hollywood y en general para el cine son algo como que tienen, me parece, una gran dicotomía, como que nunca se terminan de encontrar. Tenés, como decías, el caso de Aitoña, digo, que es como, pero de nuevo, nunca tiene una cuestión tanto el foco desde lo deportivo, en definitiva, me parece que casos a veces hay miles para tocar, incluso si pensamos en términos de Olimpiadas, a mí me llama la atención que lo del Comanesi nunca ha tenido como algo, digo, que me digas, bueno, que se podría perfectamente explotar en el cine, y con lo que le gustan los biopics y todas estas cosas, se podrían hacer algo buenísimo. Entonces, como que me parece que Hollywood ahí va bastante resentido, pero sí creo que lo que destaco es un poco la época, digo, en especial, digo, estamos hablando, digo, de muchos contextos, contexto también de Guerra Fría, contexto incluso de coexistencia pacífica por ahí entre la Guerra Fría, de lo que representaba incluso en aquella época, digo, volviendo al tema de Comanesi, viene esta película es unos años después, en realidad, de que surge lo de ella y que se vuelve muy viral como mujer, bueno, era una chica joven, digo, como adolescente, como mujer, digo, compitiendo en este tipo de cuestiones. Entonces me parece que lo que tiene destacado es eso. Por más que de nuevo, sí, no es una película de descoso, no destaco ni siquiera las actuaciones porque, digo, tengo sentimientos encontrados, ya lo vamos obviamente a comentar, pero sí destaco, digo, dos cosas fundamentales. Demostrarlo no solamente desde lo deportivo, pero también desde lo deportivo de determinadas luchas. Las edades, la cuestión en efecto de la sexualidad que se va explorando, que incluso hasta el día de hoy, en especial en términos deportivos, cuánto cuesta, digo, y me parece que para las mujeres más, digo, hablar de esos temas, pero también la cuestión en efecto de la competitividad que se va generando y cómo en realidad a veces las mujeres no se trasciende ese tipo de competitividad justo en las cuestiones de los deportes. Yo coincido contigo, esta película, y lo comentábamos fuera de cámara, está como muy adelantada a su época. O sea, si algo hay que rescatar es que toca temas que vamos a ubicarnos, o sea, eran los años 80. O sea, aún con todo, y que quizás ya se había avanzado en ciertas cosas, pues todavía existían estos cánones de Hollywood donde no podías filmar, pues, gente o que tuviera preferencias diferentes a las heterosexuales, no podías filmar escenas de desnudos completamente, y también estaba esta cuestión de, bueno, a ver, si ya de por sí no podías filmar escenas o hablar de historias queer o de temática homosexual alrededor de cualquier cosa, menos lo puedes hacer alrededor del deporte, porque el deporte tiene más esta esfera de heterosexualidad o ha tenido como este asbo durante mucho tiempo y sin embargo, pues ahora en los años 80 Robert Town, la verdad es que quién sabe a qué cuánto si le regaló una caja de galletas al censor que le revisó la película o algo así, porque pasó esta barrera muy cañón. Y tú ves esta película y dices, o sea, tranquilamente, incluso para estos días y para como conocemos cómo es Hollywood, es como casi hasta parece un milagro que se haya lanzado. Sí, tal cual, porque incluso pensaba la película, por ejemplo, digo, de tratar de buscar adelantos al tiempo y pensaba, por ejemplo, en La Batalla de los Sexos, la película de Emma Stone, que hace la tenista, digo, que se vuelve famosa por ser, como quien dice, de las primeras, o de las pocas en realidad, así que digo, no sigo mucho el mundo del tenis, pero digo, de las pocas que has en efecto salido del closet, y te lo hacen igual de una manera muy solapada, por más que ella ya estuviera salida del closet. Y estamos hablando de una película que en realidad se hace en los 2010, digo, fue el año después de que Emma Stone gane el Oscar, y sin embargo, digo, te lo cuenta desde una manera que está contado muy sutil, obviamente digo, quizás por quitar el foco para que no se centrara únicamente en ello, pero que para que te muestre que eso mismo, justo en el deporte, digo, hasta el día de hoy, digo, el deporte es como que es un lugar donde hay que tener determinado tipo de estética y determinado tipo de patrones para seguir, porque como que si te apartás de ello, aunque sea contando la verdad, en efecto, porque en realidad no es que estés ocultando nada ni que estés buscando, digo, algo distinto para ser cool o algo por el estilo, es contar la verdad, como que les cuesta bastante. Y me imagino eso mismo, digo, las mujeres, pensando en las elecciones, digo, cuando muchas veces se pone esa cuestión de esos estereotipos respecto, por ejemplo, digo, a las selecciones de fútbol. Es como que tenés esto, la que se aparta de, es como que, bueno,
despierta otro tipo de comentarios, digo, de que muestran un poco, denotan en realidad la sociedad en su conjunto, digo, y hablo a nivel mundial, digo, de cómo todavía hay determinados lugares donde no se puede tocar. No, sí, y más el deporte, o sea, eh, af- de hecho, si bien en el mundo del arte o quizás en otros sectores de las esferas de la sociedad, como que todavía ese tema, y más la esfera, en este caso, de las diferentes preferencias y de la homosexualidad, si bien ya se logra insertar de manera pues un poquito ya más constante o de manera natural, eh, el deporte sí es otro cuento que incluso ha causado polémica. Tocaste muy bien, o sea, en el mundo del fútbol es bastante difícil, o sea, es muy difícil que un atleta o un deportista se declare abiertamente homosexual, dado todo este ambiente que rodea, dado que también la, pues las barras, los fanáticos, incluso tienen algunos tienen estas tendencias, no todos, pues de hacer chistes o de hacer burlas, de tipo homofóbicas, pues mucha gente pues no se atreve a salir y la verdad los pocos que han salido pues yo la verdad recuerdo muy pocos atletas, muy pocos futbolistas, eh, de cualquier deporte, béisbol, americano, y eso que la verdad yo sigo bastante el deporte gringo. No, o sea, a lo mucho uno o dos. Sí. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, digo, desde la perspectiva de las selecciones, por ejemplo, digo, creo que la selección femenina de fútbol estadounidense es quizás la que más ha abierto, digo, incluso ahora hace poco, con la pareja que se ha vuelto muy mediática de Sofía Bush saliendo declarándose queer y estando en pareja con la ex golera de la selección americana, Ashlyn Harris, eso mismo, cómo despierta, digo, una cosa que tocaste muy bien, el tema de los hinchas y los fanáticos. Creo que incluso en el tema del deporte hay un tipo de fanatismo, digo, desde cualquier deporte, pero preferentemente digo con el fútbol, que es muy pasional y dentro de esa pasión es como que tiene que entrar en un determinado canon. Entonces, si sos hombre, obviamente es como que es una barrera a pegar respecto a la masculinidad, esa creencia de que lo masculino va hacia cierto lado, y si sos mujer, esa cuestión de, claro, porque estás haciendo un deporte que en definitiva te acerca mucho más hacia lo masculino. Y de nuevo, son dicotomías, que digo que a veces en el arte no pasa eso, obviamente digo, no le estoy quitando, digo, llevándolo quizás hacia una cuestión de un plano más intelectual, pero sí, o sea, la manera, digo, a veces de comentar y de hablar y de cuestiones de vivirlo desde el arte es distinto. Incluso en la película, digo, por más que sí te hablan de una temática más bien queer, te hablan de temática que incluso, al menos el personaje principal, incluso como que después te vas dando cuenta que en realidad como que quizás coquetea o incluso cualquiera de las dos coquetean más con una cuestión de cerca de lo que es la bisexualidad. Entonces, si de nuevo es el blanco o el negro, digo, o sea, o sos el patrón de heterosexualidad o el patrón de homosexualidad, todavía cuando tipo en realidad meter en las cabezas, y más lo que pienso, digo, es meter en la cabeza de los años 80 que nadie lo pensaría, digo, de que existen otros tipos de sexualidades, todavía peor, es como, de nuevo, y se presta incluso, la bisexualidad se presta en específico acá, digo, para quien podía hacerlo del cine, digo, no vivimos en los años 80 para verlo, que te pudieran haber dicho, era una confusión. Y es como de nuevo, entonces al final es como que uno piensa hasta qué punto en realidad tipo Tan fue, por decirlo, transgresor, o en definitiva de nuevo se siguió prestando a esas dudas de pensar, capaz que la sexualidad no, digo, obviamente va a depender de los públicos, pero en específico. Bueno, ahí sí tienes razón y de hecho qué bueno que tocaste el tema de esta dicotomía y principalmente de, pues, esta idea errónea de que, mujer, practica deporte, me hace sentido que sea lesbiana, que la verdad es una idea bastante retrógrada. Y bueno, que de cierta manera también la película, ya adentrándonos un poco en la trama, pues también Robert Tam lo rompe, porque el personaje principal de esta película que, este, se me fue Chris, pues no te demuestra como tal que está tan inclinado hacia la parte del lesbianismo, sino que también tiene pues, una tendencia bisexual. Ujú. Entonces, y que todavía hace como que pensarnos, oye, años 80, existe esta dicotomía, o sea, no era muy abiertamente tocado estos temas, existía esta dicotomía y todavía pues le agregas otra cosa que a lo mejor pues a cualquier conservador de los 80 le explota el cerebro, pues yo me gustaría preguntarle a Tam si pues tuviera oportunidad de entrevistarlo, oye, pues, ¿qué le diste al censor de esa época?
le regalaste una botella de vino, una caja de queso, le regalaste Navidad, porque pasar esas barreras está muy cañón. Y ya entrándonos un poco en la historia, si bien Robert Town rompe ciertos cánones que sorprende que haya así en esa época, ay, ahí vamos con la parte que quizás a mí y a ti no nos termina a lo mejor por encantar tanto, que es que repite algunos clichés del cine de aquella época. Adelante, Valentina. Sí, tal cual. Está, pero además, una cosa que me quedé, digo, pensando con eso decías de hasta qué punto los sensores, yo pienso, digo, los 80 digo, de nuevo, viéndolo el contexto mundial, pero pensándolo desde que era como la época de la liberación y de la liberación sexual lo que empezaba, pero de nuevo, que la cuestión de liberación sexual te ponía en un estereotipo o en un, digo, en un canon de que estabas dentro de lo prohibido y entonces como ahí es algo que no me gusta. Y de nuevo, eso que así caen muchos clichés, digo, ya lo vamos a eso a ver, digo, de nuevo, de lo esperado o de lo que, digo, la cuestión de que obviamente, digo, hacer deporte más allá de que sí es una cuestión competitiva y esto, pero que las mujeres como que eh, te da determinado encanto, por decirlo de alguna forma, te pone en una situación de que también, digo, es como que sí estás haciendo deporte, digo, pero al mismo tiempo tiene una cuestión de una carga sexual, digo, de sensualidad o de sexualidad, digo. Pienso que en los años 80, en los años 70, se vuelven virales los videos de Jane Fonda, de gimnasia, de yoga, que hoy en día uno los ve, o digo, ahora hace poco, digo, fue cancelada, pero había una serie, no, Physical, creo que se llamaba, que es de Rose Byrne, donde te pone nuevos estereotipos de como la mujer que digo, que su manera de ser quizás sensual pero sin caer, digo, en cuestión como de un estereotipo de alguna cuestión, digo, de perversión, ir ingresando en el mundo, digo, del fitness, por el tipo de las mallas o eso, y es algo que hoy en día es como, digo, no digo que no siga estando, porque lo sigue obviamente estando, pero que te nota eso mismo, esa cuestión de que no solamente es una cuestión competitiva, es un deporte, en muchos casos es una profesión, es un trabajo, sino que también digo, en el caso de las mujeres, es una cuestión, digo, de nuevo, de cuidarse el cuerpo y de demostrar, digo, un determinado estereotipo, digo, se empieza a mostrar ese nuevo, ese cambio del estereotipo de lo que tú esperas de la mujer, digo, en términos de como corporalidad. Sí, bien, tomando ese punto, la película, hay una manera en que te das cuenta qué es lo que quiere hacer el lector a través de la fotografía, y esta película te lo demuestra muy bien. A ver, y creo que vamos, aquí a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, pero voy a tomar de pivote otras películas alrededor de deportes. Cuando tú quieres resaltar el esfuerzo físico pues, de un atleta, del deportista, lo más común es hacer fotogramas o close-ups a la cara, que te demuestren lo agotado que está, la expresión corporal de esfuerzo y de gallardía. Y pues ahí queda claro a través del lenguaje cinematográfico que pues lo que estás exhibiendo pues es el esfuerzo del individuo. Aquí Robert Town lo que hace pues, por ejemplo, en todas las escenas o en casi todas las escenas de gimnasio, de entrenamiento o de juego, siempre exhibe alguna parte corporal que no sea la cara. O sea, llámese bíceps, llámese los glúteos y otro tipo de partes que no puedo decir porque YouTube pues nos censura. Entonces, básicamente, la fotografía de esta película es, y con todo respeto a los comerciales de cigarrillos, pues es como un comercial de cigarrillos de los años 90 o un comercial de whisky. Pues, y a ver, entiendo lo que quiere hacer Robert Town, que a ver, ya se está metiendo en un tema polémico y lo que quiere pues es tratar de vender la película en la mentalidad de los 80, que pues es básicamente, yo no sé si decir sexualizar o sensualizar, pero básicamente es lo que está haciendo y está bien, pero no lo comparto porque creo que incluso para la época ya teníamos carros de fuego para ese entonces. Eh, Exacto. entonces, para la época, pues yo creo que ya había otras epopeyas olímpicas alrededor del cine o deportivas que pues te mostraban que no era necesario exhibir los cuerpos de los atletas pues, para poder contar una historia, sino que para que te metieras dentro de la piel de estos individuos, pues también ahí el lenguaje fotográfico, pues no solamente era exhibir carne, o sea, era también mostrar la emoción o el sentimiento o para que tú te metieras dentro del personaje, pero no estoy de acuerdo con esto, o sea, es algo que no me gusta, creo que es de las cosas que no me gustan de la película a mí.
Sí, estoy de acuerdo con eso de lo que decías de la adrenalina, incluso lo que te comentaba, digo, se me viene a la cabeza de nuevo la película de Emma Stone, que hay unos planos, digo, en específico, digo, me parece que con el tenis se puede jugar eso mucho, y me parece que con el atletismo también, muchas veces te enfoca eso, hacen un close-up, y en específico, digo, de Emma Stone, además el tipo de caracterización que tiene en esa película, que es muy particular, los lentes, los anteojos, el hecho de no tener casi maquillaje, obviamente, digo, no debería tenerlo, digo, si en efecto estuviera haciendo el personaje tal y como es. Incluso si tú pensás en la película, pensás mucho más en la cara, digo, más allá de que Emma Stone es una actriz, digo, de mucha cara, pero pensás mucho más en lo que es la expresión de su rostro, que en realidad en absolutamente todo lo demás, cómo va vestida o es algo que no te interesa. Incluso con Aitonia también, digo, o sea, pensando en Margot Robbie, que por ser de una forma como que la fean para que notes ese cambio. Y acá no pasa eso, digo, y hay dos momentos puntuales. Te pasa solamente al principio, cuando te presentan en cierta forma el personaje de Mariel Hemingway, hacen un close-up, incluso es un close-up muy de costado, que me parece que incluso, yo digo, cuando tú empiezas la película, tú ves eso de primera mano, decís, capaz que acá hay un punto, porque la enfocan justo de costado para mostrarte en efecto, digo, como cuando tú mirás las carreras, digo, que los mirás de costado, y después se pierde. Y hay un plano puntual, cuando están en el gimnasio, que es algo que de nuevo te lo hacen, digo, más un wireframe, y lo que te hacen es tipo, al hacerte como esa especie de plano medio, que están cargando incluso, digo, están haciendo pecho, y las están ayudando, eh, digo, yo miro los discos y a mí puntualmente era algo que dije, a ver, digo, ¿cuánto es lo que carga, digo, por ejemplo, alguien? Y nunca te llega a ver, porque es como que incluso te lo hace el entrenador, se mueve de una manera que la tapa y después ya enseguida te hacen absolutamente otro plano y ya te quitaron todo eso. Entonces es como que te hacen un coqueteo, digo, con la cámara para decirte, te voy a mostrar algo más así, más a nivel profesional, más a nivel técnico y te lo quitan para simplemente demostrarte en efecto que estás como en un reclame de cigarrillos. Sí, sí, o sea, eso es interesante porque no nada más puede ser la cara, o sea, puedes fotografiar el entorno y a través de este tipo de edición que te presenta el entorno, disculpen, no recuerdo mi clase de montaje, cómo se llama ese tipo de montaje, pero te va presentando todo el entorno, o sea, puedes, a lo mejor ver un poco el disco de la pesa, si pesa 5 o 10 kilogramos, Claro, el esfuerzo de la barra, a lo mejor puedes ver las máquinas, puede ser una manera de introducirte dentro de la adrenalina, lo cual, pues, por desgracia, no hace esta película. De hecho, la escena de las pesas que tú comentas se graba como en tercera persona, o sí, como si fuera una cámara escondida, y lo exacto, cual, desconectado. ujú, Como si fuera, sí, como eso, como si pusieras una cámara en el gimnasio para ver si alguien se está robando algo. Queda ahí. Y después como que parece que te lo ponen desde la perspectiva de nuevo del entrenador o de, digo, a mí me pasa, digo, por ejemplo, de ir al gimnasio, del chico que tienes al costado y que te está observando, no te está observando si tú cargas más por decir, ah, wow, mira cómo entrenas, sino que te está observando otro tipo de atributo. Porque eso pasa y me imagino que en los años 80 y más digo, eh, que era algo que también comentábamos fuera de cámara, con el tipo incluso digo, y te lo decía con el caso, digo, de los videos de Jane Fonda o eso de el tipo de prendas deportivas que se usaban y que se esperaban que usaban las mujeres. Mientras los hombres tenían esos shorts mucho más largos, holgados, las mujeres eran tipo el mini short súper ajustado que en efecto te marcara. Y más cuando digo, para resaltar la diferencia entre alguien que entrena y alguien que no lo hace. Entonces es como que son muchos estereotipos y muchos clichés. Pensando en Town incluso, digo, sé que él estuvo involucrado en Shampoo, pero digo, pensando en Shampoo, que también es una película que tengo muchos sentimientos encontrados, que me perdone Justine Triet, porque sé que ha dicho varias veces que es una película que le gusta mucho, la respeto mucho a Triet, no sé de dónde, pero de nuevo, esa cuestión de tener que remarcar determinadas cuestiones más que sexualizan a la mujer, que puede estar bien, puede estar mal, no lo digo con los ojos del año 2024, sino que lo digo en general, que es como que no hay algo más además de eso. Y es lo mismo que me pasa acá, es como que no hay algo más, me estás quitando contenido para mostrarme esto. bueno, incluso, a ver, dentro de incluso las películas que su objetivo es sensualizar a los protagonistas, recientemente estoy acordado de los Top Gun, Maverick, la Mm, escena de, creo que es Tocho, que le están jugando Tocho Playa o algo así, sí, sí, que, o sea, está bien, o sea, te exhiben la manera, los cuerpos, pero también hay unos planos a la cara de Tom Cruise claro. y, y eso como que hasta
hace una mezcla entre adrenalina y sensualidad, pues bastante interesante. Y otro que estoy Claro, pero pensando, ujú, no, Char- antes de coso, pero que dijiste ahora Top Gun, incluso digo, por ejemplo, en Top Gun Maverick hay solamente una chica que es tipo pilota, incluso cómo te la muestran a ella ahí, eh, obviamente no te la, digo, ahí no te la sexualizan, en realidad en ninguna parte del segmento de la película lo hacen, pero en esa escena puntual incluso te marca la diferencia de cómo, digo, incluso cómo está vestida y todo, que entendés que hace calor, que está en la playa, que está jugando, pero que es una masa en efecto. Entonces es como que incluso ni siquiera la cámara se posa como para decirte, mira que acá esta chica, a sabiendas de pensando que Top Gun Maverick es una película hecha para hombres, digo, más allá de que se vuelve un blockbuster y un montón de cuestiones, digo, pero tiene como esas cuestiones, digo, que tú pensás Top Gun, lo primero se me enfoca a eso. Después cumplió otro tipo de objetivos y aplaudo a Kosinski por eso. Eh, que me parece, digo, que Kosinski es alguien a quien le tengo sí fe, y no lo digo por la película de Fórmula 1 porque trabajé Carrie Condon y la estoy esperando, pero en efecto sí le tengo como esa cuestión en efecto, si vamos a hablar de algo más, digo, con adrenalina, que se sepa en realidad que capaz que el estereotipo es hacer una película de hombres, o es lo que en esencia podría parecer, pero que al final del día lo pueden, digo, disfrutar todos porque es un blockbuster y tiene otro tipo de función. y por ejemplo, Luca Godiano contó y que no soy fan de Challengers, eh, Yo no soy fan de Luca, igual, de Nino en pero, general. pero en dirección hace algo incluso más decente que lo que hizo Robert Taub. Y eso que salen, digo, que uno lo sabe, digo, que el cine guadagnino es provocativo en muchas cuestiones, y en Challengers es muy provocativo, pero también, digo, incluso el póster, si uno piensa el póster de Challengers, que uno lo podría, digo, enfocar con el póster de acá de la película, que es un primer plano de la protagonista, y se enfocan de dos maneras totalmente distintas. A ver, los pósters de los años 80 eran muy particulares, pero el póster, digo, de Challengers tiene una cuestión, digo, muy, que juega, me parece, con una estética incluso más ochentosa, y lográs, digo, te dice mucho sin decirte quizás nada, y sin embargo no está sexualizando absolutamente nadie. Y cuando lo mirás al póster a priori decís, me invita en efecto a una película, digo, que tiene que ver con cuestiones, digo, deportivas. Y te lo deja ahí. Es Entonces, correcto. digo, te quita digo, como esa carga de pensar hacia dónde va. Y otra cosa, y yo quiero mucho a Robert Taub. La verdad, yo no puedo imaginar el cine actual sin él, pero hay una realidad que es muy cierta, no era buen director. O sea, ahora sí que su campo era el guión. O sea, aunque guión que él le encargaban, por ejemplo, en esta película que hizo con Roman Polanski con Harrison Ford, que pues tiene unas vueltas de tuerca muy exageradas. Me parece que es la de, no es de Paradox View, Frantic, la de Frantic, que Sí, tenía unas vueltas de tuerca a que tú decías, ¿de dónde se sacó esta jalada? Pues Robert Town les daba cierto sentido, y es que esa era su especialidad, pero como director, por ejemplo, si ustedes no nada más ven Personal Beats, sino también Tequila Sunrise, incluso esta también que tiene de los Olímpicos, de Without Limits, todas como que en el lenguaje cinematográfico se quedan muy cortas. sí, tal cual. Incluso ahora que mencionas el tema de Frantic, que incluso digo, a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, del cine de Polanski, digo, pensándolo obviamente como director, digo, ni que hablar, digo, o sea, gana el Oscar por Chinatown, y Chinatown es una película, digo, eh, más allá de, bueno, sí es una adaptación y demás, digo, pero es muy polémica, y digo, en especial el final, digo, y a mí que soy seguidora de Faye Dunaway, me parece que es más allá de, bueno, Network, pero digo, creo que el guión más desafiante, y aunque en realidad también ya la conocía un poco de Bonnie and Clyde y eso, pero en Fractic, por ejemplo, digo, está Emanuel Signer, que es la esposa de Roman Polanski, que es una actriz muy destacada incluso por coquetear y por jugar mucho con la sensualidad, digo, en esa delgada línea entre la sensualidad y lo sexual, y sin embargo, digo, en ese guión puntualmente, además de que digo, creo que Polanski la sabe dirigir, eh, logra, digo, y en especial digo para los años 80, esos finales de los años 80, digo, ella logra moverse, digo, en un personaje que conjuga perfectamente esa cuestión de un poco de femme fatale. Eh, entonces digo, perfectamente se podía hacer un cine y se puede hacer un cine, digo, y Town sabe lo que es hacer un cine en efecto de sexualidad y en efecto de mostrarte las mujeres de determinada manera. Pero siento que tiene esa cuestión del multitasking, que es un pecado que un poco lo comete, y me duele decirlo, Bradley Cooper,
de querer abarcar mucho y apretar poco, diríamos acá. Y pasa exactamente esto, es como que, de nuevo, al hacer guión, dirección, que es lo que le pasa con esta película, es como o te centras en una cosa o te centras en otra, porque al final del día estás perdiendo. Y me parece que en ese afán también de ser ambicioso. Pero también, de nuevo, venía de ser un ganador del Oscar, entonces te está mostrando, Mariel Hemingway era una nominada al Oscar. eh, Como que me parece que son demasiados pecados, demasiadas licencias para lograr algo que en definitiva no se está logrando. Y de nuevo, creo que si le sacas como ideas principales a la película y decís los temas competitividad, sexualidad, mujeres, años 80, pues sí puedo sacar algo muy bueno y en definitiva no estás rescatando ni siquiera una sola cosa. Sí, de hecho creo que lo poco que se sostiene en la película, aparte de la innovación del mensaje, creo que es en parte unos atisbos que por ahí tiene la historia o el guión. Por ejemplo, a mí sí me gusta la relación de las protagonistas, porque creo que de cierta manera no se siente prefabricada. Creo que Tam la construye de una manera en que se siente orgánica y natural. Y incluso hay un punto donde, mm, que es como a la mitad de la película, por esta mezcla entre competitividad y el cariño que se tienen, que Tam juega mucho con esto alrededor de la película, donde verdaderamente crees que la competitividad, especialmente de lo que es el papel de la pareja de Chris, como que verdaderamente crees que por competitividad sí le puede hacer algo. Sí, yo Mm. sí llegué a pensar por un momento en la película que a lo mejor las ganas de estar en las Olimpiadas sobrepasaba su amor. Y es algo que, bueno, la verdad es que es muy difícil de conseguir, especialmente con bastantes guiones que a lo mejor pueden ser algo predecibles. Sí, yo creo que eso es cierto, creo que juegan mucho y en eso sí me parece que lo juegan muy bien con esa cuestión de entre la ambición y digo, la ambición profesional respecto a, digo, a dejar de lado cuestiones más bien personales. Y creo que en eso digo, y de nuevo, más para la época donde quizás había muchas cosas, en específico de la sexualidad, que había que dar muchas explicaciones y que estamos acostumbrados, digo, y hasta el día de hoy estamos acostumbrados que como que para hacértelo chicloso y para hacértelo Oscar friendly, te lo presentan de una manera que tenga, digo, un gran momento. Y acá en realidad te lo dan de una manera súper orgánica. Se dio. Y es como en realidad pasa con muchas cosas. Se dio, que se enamoraron, pasa lo que sucede. Y hasta ahí va bien, se siente bien si tú destacás eso. A mí me pasó lo mismo, digo, creo que te conserva una cuestión de intriga durante todo el film acerca de qué puede pasar. Y cuando en efecto pasa, digo, el accidente que se lesiona durante, digo, las pruebas, el personaje de Chris, quedás pensando como al principio, digo, como que sabes que iba a pasar algo, que iba a pasar no sabes. Y entonces te juega con eso, digo, además la música, la manera, digo, muy sombría que además tenía los años 80, el legado de los 70, pero igual, digo, es como que empezás, digo, a pensar qué puede pasar, qué no puede pasar, y te queda esa cuestión de tipo, ¿tengo intriga o en efecto, digo, sé más o menos lo que puede llegar a suceder? Aparte hay un tercer personaje que creo que le añade mucho picante a este drama, o sea, que convierte esto como, no sé si decir triángulo amoroso, o porque no creo que sea tanto así, que es el personaje del entrenador Terry, que es sumamente homófobo, y que de cierta manera también sutilmente por debajo de la mesa mete cizaña entre Chris y Tori. Aunque nunca las confronta de su relación, él sabe perfectamente que hay algo entre ellas dos y que es otra cuestión que me encanta cómo maneja la película. No sabe si es porque a lo mejor está celoso de unas dos o porque verdaderamente quiere que las dos den lo máximo en la pista, pero sabes por ahí que ya sea cual sea la razón, a Terry no le gusta esta relación. O sea, y está de cierta manera buscando la ventana o el momento para poder separarlas. Y es lo que le añade como que en en estos casi 50, 60 minutos de la película, mucha intriga y lo que te mantiene pegado. O sea, ver cómo va a acabar pues esta triple relación. Sí, yo creo que es el personaje, y digo, y cuesta decirlo, digo, me parece que es el personaje que en efecto está mejor armado. Podemos decir que le pone la chispa y es el que atiza. Digo, porque es como que, ¿sabes que tarde o temprano lo sentís? Que hay un efecto, digo, puede llegar a tener una fecha de caducidad o que en algún momento, digo, la cuestión, digo, la ambición profesional, porque las dos tienen mucha ambición, y en específico, digo, en esto, les va a pegar.
pero no te das cuenta hasta que él en efecto no empieza a tener sus momentos. Digo, sumamente homófobo, sumamente ese jueguito de tu noviecita, tu amiguita, eh, que le empieza a meter en la cabeza, además, digo, al ser chicas jóvenes, el personaje de Chris incluso más joven, muy manipulables. Creo que incluso, digo, volviendo a Hemingway, en el hecho de que venía a hacer Manhattan, digo, Manhattan que le había dicho con 18 años, y acá digo tenía 21, 22, o sea, era sumamente joven, donde también digo siempre la ponen y la ponían en esa situación de decir, tipo, era una chica muy joven, metida o en cierta forma manipulada por alguien mucho más grande. Y en especial digo en los años 80, donde en realidad digo, sos mayor de edad o más o menos estás pisando, a nadie le interesa, y en específico digo, justo con el cine de Woody Allen, que era de donde venía, eh, súper normalizado, pero acá digo como que te lo empiezan a mostrar, digo, desde esa incomodidad, de como que cuán manipulable es, digo, y si es, digo, el otro personaje sí la ves mucho más, digo, llevada así desde la ambición, pero ella, digo, hasta el punto de que hasta qué punto no está como construyendo lo que realmente lo quiere hacer y hasta qué punto es lo que ella realmente quiere. Entonces como que está esa dicotomía constante, que no, me parece muy interesante y sí le voy a dar, digo, mérito al trabajo de Hemingway ahí de mostrarte sí mucho más naif, pero igual es como que él siento que las rebasa demasiado, en especial en las escenas que tiene, digo, de él con el personaje de Chris, la rebasa y te quedas a medio camino entre cuánto podías haber explotado de ese trabajo de ella y al menos de ese trabajo interno. Bueno, ahí no sé si meternos de una vez el terreno en las actuaciones, pero creo que hay quienes sostienen la película es Hemingway y Scott Glenn. Porque Scott Glenn, volvemos a lo mismo. Bueno, Scott Glenn se beneficia mucho del papel porque es el, digamos, el catalizador de todos los problemas que suceden. Y pues terminas como, tampoco es un villano, villano, lo podríamos poner así, pero sí es alguien sumamente manipulador y que obviamente está aprovechando todo lo que la competitividad de estas dos chicas, pues para separar su relación. Y lo ejecuta muy bien Scott Glenn. Y Hemingway, pues ahí sí yo coincido mucho contigo. O sea, eh, esta película es suya prácticamente. O sea, todos los planos se roba cámara. O sea, y sí tiene mérito porque, o sea, Scott Glenn aquí es en teoría el veterano. Y para Sí, robarle este tipo de escenas sí está sumamente cañón. Ahora, creo que no todas las actuaciones están en su tono. Y creo que por ahí hay una que sí palidece, sí se ve muy verde, como decimos por acá. sí, como muy artificial, digo, es como sobreimpuesta es lo que a mí me da. Ujú. Pero creo que también digo lo que, y voy de nuevo, como que no soy fanática ni tampoco, pero digo, Hemingway intentaba vender, por decirlo de alguna forma, un tipo de actuación o de marca, por decirlo de alguna forma, de actuación, que quizás en algún momento era lo que se esperaba de Brooke Shields. El tipo de rostro bastante similar, los ojos, la marcación de las cejas, digo, entonces es como que te daba esa cuestión de verla y pensar, ya tiene un rostro que en definitiva con un par de primeros planos te la vendían de una muy buena manera y es lo que hacen. Entonces digo, ella digo, además de ser protagonista, se vende muy bien de eso mismo, de ser un personaje muy ingenuo, que tiene muchas dicotomías propias, digo, también digo, en aquella época no existía el concepto de millennial, centennial ni nada de eso, pero digo, propias como de alguien, digo, que recién sale a la vida. Entonces te lo muestran en eso y me parece que eso está bien y creo que me parece que Town, si hay una cosa que creo que quizás también digo de su trabajo como guionista, sabe muy bien eso, digo, cómo llevar, digo, marcarte quién es la protagonista y de qué manera la quiero. El tema es que, claro, digo, al ser un personaje que no es el más fuerte, pero sí es la protagonista, pero no es el más fuerte, y vos tenés un veterano como lo que pasa con el personaje de Scott, ahí es donde se hace como que por momentos la opaca. No sabes si la opaca, digo, de nuevo, digo, yo pienso, digo, a sabiendas, digo, de que quizás seguramente estaban esperando, digo, por muchas de las cosas que pasaron con la película, de que tuvieron el strike de SAG, digo, nos da reminiscencias el año pasado, pero de que seguramente era una película que, y más digo, por lo que enfocaba Town, lo que sea, digo, de que seguramente alguien quería sacar un rédito, llegar a los Oscars, entonces siento que él como que está más esforzado para ello y ahí se pierde algo. Sí, la actuación de Pat Donnelly, que pues, también hay que ser, no hay que agarrar la mano, o sea, no era actriz profesional. O sea, ella era pentacleta,
como la protagonista de la película. Y es una vez más estos intentos de, pues, de como lo que hicieron un poquito, a lo mejor en Golpe Bajo, este, Mm. tanto la versión antigua como la de Adam Sandler, de traer atletas atletas que pues estuvieran alrededor del deporte que estaba evocando. Y esto lo que ocasionó, pues es, o sea, está bien, o sea, obviamente, pues la película se tiene que vender, pero creo que no le das un papel secundario importante. No, porque incluso digo, es lo que digo, también una cosa que comentábamos, a mí lo que me pasa, por ejemplo, digo, cuando ponen en Turning Point a Mikhail Baryshnikov, después termina nominado al Oscar y no digo que está bien, digo, me parece, digo, que capaz que incluso, bueno, lo que pasa, digo, con ese filme es que se destaca mucho más, digo, la cuestión, en definitiva, de la danza, entonces tiene maneras de lucirse, pero no, es esa cuestión de como que quitarte, y más, digo, eh, cuando vos estás metiendo, porque a veces digo, a ver, digo, estamos acostumbrados a ver cantantes que se convierten, digo, en actores, pero están dentro, siempre son un producto artístico. Cuando es, digo, alguien que está enfocado mucho, que trabaja mucho, digo, con su cuerpo, sea bailarín, sea deportista, que tú lo metas al cine y que lo metas, digo, tan impuesto de esta manera, es como hay que dar herramientas porque no las tienen, y es lo que le pasa a ella. Entonces, digo, es como que tal cual digo, es que tú tenés tres personajes que como que oscilan todos entre más o menos, y ahora que estamos con el tema de Challengers, que también digo, juega mucho con eso de la cuestión del trío, tenés uno que está muy arriba acá, tenés una que está en línea, porque además se vende sola porque es la protagonista, y tenés otra que es la que la tiene que desafiar y no la desafía. Incluso digo, digo, funcionaba, digo, no solamente digo, tenía como el doble rol de ser actriz, pero digo, la contraparte, el counterpart, pero también digo, si no me equivoco, digo, era asistente técnica, fue Patrice Donnelly, digo, asistente técnica en términos de, obviamente, digo, de hacer entender, eh, digo, ciertas cuestiones o cierta métrica de cómo se maneja el atletismo, y sin embargo tampoco lo estás viendo, entonces en definitiva es como que, ¿cuál es tu rol acá? No me está quedando claro. Digo, si tanto afán tenía, lo hubieran hecho como, no sé, OJ en The Tower in Inferno, cuando OJ todavía era alguien decente, que le dan un rol chiquito y listo, tus 5 minutos de fama, estás acá y se acabó. Pero meter a alguien, digo, de nuevo, actuar, digo, ahí quizás lo que me pregunto es el casting director con el que estaba trabajando de Town, que le dijo que ¿por qué? Porque tampoco era, digo, nadie que vos me dijeras ser un nombre, digo, como te puedo decir, digo, en su momento, digo, OJ, y de nuevo tampoco tenía un gran rol, digo, o sea, si lo meten en un blockbuster o lo que sea, digo, de cine catástrofe. Pero acá no era alguien que tuviera un nombre, que no era alguien que hubiera ganado varias medallas olímpicas para que me digas, te la estoy, digo, introduciendo, digo, al mundo del cine como hacer un gran salto. Entonces es como, No era un ¿por qué? Michael, ¿Qué haría acá? no era un Michael Phelps, o sea, tampoco. No era Michael Phelps, no era, no sé, digo, si pienso en términos del deporte, no era, no sé, Alexia Putella si quisiera trabajar en una película de Almodóvar. O sea, Tampoco no, era no ser, estoy dando, no estoy dando ideas de que Alexia Putella termine trabajando en una película de Almodóvar, pido por favor que no. Pero capaz es un muy buen trabajo, no sé. Pero es como que esas cosas que sí me salen totalmente, digo, si yo viera a Alexia Putella en una película de Almodóvar me sacaría de contexto. Y ver a alguien que no es conocido todavía puesto en un rol tan medular, tampoco, digo, me imagino a la gente, digo, en su momento, que seguro fue, digo, con vinculaciones a cuestiones atléticas y fue a verlo al cine y es como, ¿a quién estoy poniendo? Pues no, tampoco es una historia como Chariots of Fire, que tenga una cierta adrenalina, no. que acabas de tocar, creo que el último punto por el cual falla la película, que yo reitero, creo que es más un tema de dirección, que aunque Tam escribe un guión donde las relaciones interpersonales de los tres funcionan muy bien y mantienen la atención durante 1 hora y 10 minutos de la película, creo que el problema es que nunca sabes si esta película habla más, quiere ser una oda al atletismo, y por eso metiste al Pat, si quiere ser una película alrededor que hable sobre las relaciones fuera de la heterosexualidad dentro del mundo de deporte. Ese creo que es el problema de Tam, nunca define cuál es el objetivo de la película, que a lo mucho tú lo definiste bien, quizás pueda ser competitividad y pasión y ya, pero no hay nada más. Y siempre se balancea mucho entre estos temas que Tam y yo los planteé en el guión, pero creo que le falla mucho a nivel dirección. Sí, porque digo,
creo que es algo que incluso cuando vos tenés películas que están tipo relacionadas, estaba pensando en Wimbledon, de amor en juego, que tiene esa cuestión, sí te juega entre lo que es lo competitivo, pero te toca mucho lo que es las relaciones interpersonales y tú te vas, digo, viendo la película pensando primero en lo que es cómo se abordan las relaciones interpersonales. Y digo, tiene el pecado esta película de venir después de Chariots of Fire, entonces la vara ya está altísima de lo que estás contando, que es una película que tampoco, si bien se centra así en lo, obviamente en lo deportivo, y es de lo que le llaman sports drama, pero también desde lo histórico, porque tiene un reconte histórico. Entonces tú venís con un film que además de todo el éxito que tuvo, que tiene esa repercusión, digo, eh, de nuevo, a nivel de Oscars, a nivel de historia, a nivel de drama, a nivel de deporte. Entonces la vara está demasiado alta y si tú no estableces prioridades y todavía te metes con un tema tan fuerte como es el tema de la sexualidad, sabes que en definitiva, digo, y en cualquier época hay algo que se va a direccionar hacia ahí. Entonces, o si seguís direccionándola hacia ahí y lo enfocás por ahí y lo sacás, que de nuevo te despuntás con algo que Chariots of Fire no está tocando, y hasta ahí vas perfecto, y además digo, le aportás esa cuestión de esa visión distinta. Pero no lo haces, además te metes con unas olimpiadas que no, te queda ese sabor a poco de una olimpiada que podías haber explotado mucho, y al final se pierde todo, porque el contexto se te pierde. No, Entonces es tal cual eso, de que no establece prioridades, no me establece un objetivo claro. Entonces, yo puedo ver la película, pienso esto, tú ves la película de otra cosa, se la muestro a alguien más. De nuevo, nunca vamos a tener un consenso acerca de, si yo te digo, ok, ¿cuál es el tema principal? No hay un consenso. competitividad y pasión y ya. O sea, Claro, pero pero decís, quédate con uno, es como decía, le decís a alguien, quédate con uno. Y la gente, de nuevo, porque no hay ninguno que esté puesto al firme. Y cuando fallan los guiones, ahí ya, y que te falle, digo, no es que falle un guión, digo, pero no, que te fallen establecer prioridades y que te fallen establecer prioridades una persona como Robert Town, ahí es complejo. Y yo creo que ahí falla más la dirección porque todo eso que hablas es trabajo del director y del editor también. O sí, sea, de decir, creo que esta no va porque se me pierde el tema central de la película. El tema del... claro, yo nunca leí, digo, no leí el guión, y no sé si a esta altura está disponible. Creo que sí, estoy de acuerdo, digo, estoy de acuerdo en eso de que quizás claro, lo que pasa es que también pasa con Town es que tú lo primero que vas a ver es tipo, lo vas a reconocer como guionista. Entonces al final del día es como que, claro, es lo primero que te va a pegar. Y si bien digo, de nuevo que era una cosa que mostramos, él trabaja y es una cosa incluso, digo, trabaja con esa cuestión del misterio o de dejarte pensando, que es lo mismo que hace con Chinatown, porque hasta el final vos no percibís que hay algo raro en Chinatown, no lo percibís hasta el final. Y acá también es como que presentís que va a pasar algo, no lo sabés hasta que en efecto termina sucediendo. Pero tal cual eso, falla la edición de nuevo, también establecer prioridades y el director decir hasta qué punto, bueno, este es el guión, yo tengo este guión, nos vamos a centrar en esto y dimensionate hacia ahí. Pero también digo, debe ser complicado también para los actores, y es una cosa que siempre es complicada, me parece, para los actores, cuando te está dirigiendo la misma persona que escribió el guión. Y hasta que la producen muchas veces. Creo que no es acá el caso, pero digo, es como, de nuevo, hay que tener muchas cosas muy claras y de no querer abarcar mucho. Digo, o sea, saber qué es lo que yo quiero llegar. Si después el actor viene, obviamente, y te dice, sabes lo que yo voy hasta este sitio, pero me parece que no va a ser digo, no fue el caso y no lo veo que haya sido el caso de Mariel Hemingway, que se haya sentado con el guión y que le haya dicho a Robert Down, me parece que hay que seguir explorando por este lado, o yo siento que mi personaje hay que seguirlo explorando por este sitio. No, nadie le va a alzar la voz a Robert. O sea, eres Robert Town en No, ese momento. y menos Mariel Hemingway. O sea, ¿qué va a venir a decirle? Digo, mi abuelo, si no me equivoco, era su abuelo, Ernest Hemingway, no me interesa. Le plantaba el Oscar y le dice, sigamos conversando. Sí, curiosidad, pues sí, la actriz de esta película, Maria Hemingway, pues su abuelo era Ernest Hemingway, del famoso escritor que ustedes lo conocen. Generalmente el Cineclub, todas las películas que hemos platicado aquí hablamos súper bien, pero pues miren, no, a mi gusto no es mala película, o sea, tiene muchas cosas rescatables que te demuestra por qué Robert Tam, pues, fue uno de los grandes, pero sí tiene cosas que dices, te hubiera sido por otro lado. Y a mí en lo particular, por ejemplo, creo que ya para cerrar el análisis de la película, es el final. Creo que el final, los últimos 30 minutos se le cae y
yo le atribuyo a que se deshace del personaje de Terry prácticamente. O sea, lo Exacto. desecha y ya se pierde la... Mete perdón, pero este papanatas jugador de waterpolo, que la neta no sirve para nada. O sea, su personaje, podías ni siquiera haberlo incluido en el corte final y la neta, yo no le... Fuera de la utilidad de desarrollar al personaje de Chris, no le encuentro más, no le encuentro una proposición al escenario de la película. Entonces, y para sacrificar por este papanatos jugador de waterpolo a Terry, pues la neta, no vale la pena. No, porque además eso mismo, digo, ahí creo que lo que te hace un gran debe al final es como que cuando en efecto pasa, te deja pensando, digo, hasta qué punto su sexualidad era una o su sexualidad era otra, y digo, más en una época donde eras heterosexual o eras homosexual, digo, la bisexualidad no. Y me parece que abre una ventana eso mismo a la bisexualidad del personaje. Yo no te digo que tuviera un wow, un momentazo al final, pero si lo ibas a introducir de esta manera, o esa cuestión, esa necesidad en efecto, decirle dejaste una persona y después conseguiste otra, que me parece de nuevo introducir ese personaje me parece totalmente chicloso y fuera de contexto de nuevo, para las ambiciones del personaje principal, pero te deja como esa cuestión de, bueno, acá hay algo, digo, que no me está terminando de cerrar, digo, yo te diría así que hay 25 minutos finales que son innecesarios, incluso la película se pasa, pero sí comparto una cosa que dijiste, no es una mala película, a mí me pasa de que me gusta mucho con los filmes ver el contexto, como te digo, contexto de Guerra Fría, contexto de lo que fueron las Olimpiadas de 1980, y te deja con esa cuestión de salir y decir, bueno, ver, el tema es que cuando tú salís y te pones a mirar los contextos y en efecto te pones a leer sobre los contextos, y contextos digo de época, de Olimpiadas, que se ha escrito, se ha hablado muchísimo, te, tenés una doble vertiente. Agradeces que la película te invitó a reflexionar sobre ese tema, pero al mismo tiempo quedas como, pero acá había tanto para ver y no lo viste. Citando, Eh, citando a Martin Scorsese, primero va la trama, luego el mensaje, contrabandear los mensajes dentro de la trama, que es un exacto. error que hoy en día cometen muchas películas que se quieren construir a base de el mensaje y no construir una historia y después escarbar los mensajes dentro de la historia, que es lo que Scorsese siempre recomienda. Y bueno, ¿quién le va a decir que no? Pues a este director, o sea, y es Por algo cierto, es quien es. por algo es quien es, o sea, y Claro. pues, Pero él mm, juega mucho, digo, ahora que tocaste el tema de Scorsese, juega, digo, y además, digo, ni que hablar, digo, con lo que pasó, digo, el hecho de que viene a presentar una película muy fuerte como Killers of the Flower Moon, que tiene un mensaje, un contexto y muchísimas cosas muy, muy fuertes. Yo creo que siempre las películas, digo, y me parece que eso sí, tal cual es un trabajo del director, y me atrevo a decir hasta del productor, porque al final del día también es la cara visible, los productores, de pensar, y en especial este tipo de cine que tiene contexto, y tú sabes que tiene contexto y tiene trama porque lo tiene, del hecho de decir qué es lo que le quiero dejar y qué es lo que quiero que en definitiva el espectador salga y comente, y aunque se reflexione, bien o mal, pero que reflexione sobre ello. Y acá es como que de nuevo los mensajes te quedan demasiado solapados, son muchos mensajes, que es positivo que tengas muchos mensajes, pero se te pierde, se te están perdiendo muchas cosas. incluso con el simple hecho de decir, a ver, lo único que quiero es que el espectador se siente, come sus palomas, se tome un refresco y se entretenga. Eso incluso ya es tener los objetivos bien No, claros. claro, tal cual, porque es tu tipo de cine, es un tipo de cine palomero, por como le dicen ustedes, acá le dicen pop, pop, pochoclero le dicen incluso los argentinos. Es un tipo de cine, pero cumple su objetivo. Si después el espectador se va y termina pensando otra cosa y le termina despertando, digo, una reflexión o lo que sea, buenísimo porque te suma. Pero el hecho es cuando no cumplís con las expectativas de que te pusiste como director o incluso con los intérpretes. Porque, digo, debe ser muy duro también como un intérprete de que tú vayas con una idea, me imagino, al set. Una cosa es que te la bajen de un ondazo y te digan, no, no va por acá y te estén cambiando la dimensión, pero otra es que te bajen las expectativas. Y digo, no lo tomo solamente como el tema de los egos, porque muchas veces digo, en especial con los actores se juega, pero esa cuestión de pensar, tipo, yo creo que mi personaje lo construye de determinada forma y me viene el director y me dice, no, tenés que ser más una cara bonita o algo, y eso es ser complejo. Y Sí, ya te digo, y voy a lo mismo, digo, con el caso.
es un personaje, digo, el de Chris, que aún dentro de quizás su ingenuidad, porque es la ingenuidad que tiene propia de la edad y un montón de cosas, está en una cuestión, digo, está metida en un lugar muy competitivo y como mujer joven, metida en una cuestión competitiva y, digo, profesional. Como actor es un desafío, nunca he leído, digo, específicamente qué es lo que ha opinado Hemingway de eso, pero es un desafío muy interesante. Y que pase sin pena ni gloria, digo, varios aspectos del personaje, que te queda como un ok, la puedo ver porque el film no está mal, digo, no te voy a decir que es una película de 2 estrellas, porque mentiría, ya me atrevo a decir que es tres, eh, pero no, queda, Queda, falta. falta. Pero pues, bueno, falta, pero mira, ya no sé si es consuelo, un consuelo medio absurdo, pero yo prefiero mil veces ver esto a que te gusta, para buscar varas. Una película tipo Hallmark Channel, de una película, un churro de Hollywood de esos biopics luego medio rancios que les Sí, gusta sacar. Sí, ese es como su vara, o sea, arriba de esos, pero por muy debajo de un Carros de Fuego, muy debajo de I Am Tonya. ¿Qué otros dramas, biopics? Por ejemplo, yo sí la considero muy debajo, por ejemplo, de esta de Foxcatcher. Incluso creo que sí. Foxcatcher tiene más valores. E Sí, incluso que con juega las... mucho con lo grotesco, incluso Foxcatcher. Que me parece que acá, digo, por ese afán tanto a veces de llevarlo hacia la sensualidad, te pierde una cuestión que podría perfectamente llevarlo, digo, no te estoy hablando, digo, hacia el grotesco de Foxcatcher, porque el contexto es totalmente distinto, pero esa cuestión de cuán enfermiza puede ser la competitividad. Y las relaciones de poder, Exacto. con la relación de Steve Carell y Shani Tatum. Pero, este... Me acabas de pensar por qué no pusimos Foxcatcher en este ciclo. Y no sé por qué, la verdad lo tengo que confesar. Una buena nominación de Mark Ruffalo, tengo que decir. No me voy a comentar de Steve Carell por el tema de la nariz y todavía sigo un poco vulnerable con el tema de Bradley Cooper por maestro, pero la verdad es una muy buena actuación, digo, totalmente salida de la zona de confort que a veces uno está acostumbrado a ver a Mark Ruffalo. Y ves ahí, ese es un personaje, digo, que podés jugar con un secundario que atiza y que joroba, digo, por decirlo de alguna forma, eh, pero que cumple el contexto de ser el secundario que te marca mucho la cancha de la película. Es correcto. Lástima que debo recordar por qué no. Luego recuerdo por qué no pusimos Foxcatcher, por algo ha de ser. No era mala película, pero creo que no cabía. Ok, pues yo creo que ya hablamos todo de la peli. Hablando de contexto, pues por ahí podríamos decir algunas curiosidades. Hace rato Valentina comentaba una interesante que creo que es la madre de las curiosidades de esta película, y es que la producción se detuvo en julio de 1980. Para nuestro querido público, a ver, hay que trazar la línea del tiempo. Esta película se estrenó en 1982, se termina al final en 1981. Prácticamente, pues, si lo quieren ver así, eh, toda esta etapa de su realización duró casi 2 años por esta huelga, cuando en teoría debería haber durado menos, y fue por la que esta huelga de los 80 del sindicato del SAC, de hecho es un poquito parecida a la que hubo, la que acaba de haber, y la que hubo me parece que en 2010, si no me equivoco, que fue por 2008, 2008, 2008, 2009. Uh-huh. 2008-2009, que se rompe el contrato colectivo laboral de los dos sindicatos, y es por la cuestión de los residuales, pero de los videocassettes y de la Sí, televisión de ahora paga. sí, justo estoy viendo eso mismo. Claro, bueno, Y digo, es el contexto de la época, ¿no? En efecto. que se repitió, o sea, en 2008 fue los residuales de las compras Siempre. de internet, y ahora acaba de ser el residual de las transmisiones de streaming. O sea, Y sí, muy similar ahora que lo estoy chequeando, porque fueron 3 meses y 2 días, digo, o sea, fue muy, incluso boicotearon los premios Emmy, entonces digo, está muy dentro del contexto de lo que de lo que pasó con la última, ¿no? igual, estas se Y con fueron la de los... 2009 que fueron los Golden Globes. Bueno, esta sí pegó, la última pegó bastante, de hecho, si ustedes ven el calendario cinematográfico de esta época, sí se ve algo escaso, y es derivado por la falta de proyectos. Incluso ustedes pueden ver que en este 2024 hubo muchas cosas de 2023
que se terminaron enlatando porque los estudios también como que tuvieron un poquito de miedo de que pues no hubiera nada y aplicaron la de la cigarra y la hormiga. El ejemplo más perfecto es Dune, o sea que está programada para 2023 y se terminó estrenando en 2024. Entonces, una curiosidad pues interesante. Y otras dos, pues Si querés en películas, digo, hablando de contexto de blockbuster y de cuestiones bueno, no deporte, pero la película Fórmula 1 que tiene capital de Lewis Hamilton, que es con Brad Pitt, Kerry Condon y todo eso, era una película que estaba diseñada para ser terminada el año pasado y presentada ahora dentro de poco, y va a ser presentada recién en el verano, digo, del norte del año que viene, porque se tuvo que paralizar. Incluso era, creo que junto con Dune, era es una de las producciones más poderosas y más fuertes, digo, en términos económicos, que se tuvieron que paralizar y que en efecto pudieron sobrevivir esa carga por todo el dinero que tenían puesto. Pero además, digo, los contextos, digo, que creo que a veces es lo que se prestan este tipo de películas que tienen cuestiones más bien deportivas, que se pueden hacer determinados tipos de filmaciones que no requieren actores. Entonces, en realidad pudieron adelantar muchas cuestiones porque aprovechaban el calendario de las carreras, pero sin embargo, si no hubiera podido, en efecto, ser un desastre. sí, No, me llama la atención que el director de fotografía era Michael Chapman, que había sido nominado al Oscar por El Fugitivo, pero también por Raging Bull, que me parece que incluso la fotografía de Raging Bull, o sea, es como que parece un cuadro ganador en muchas cosas. Tenés, digo, un director que estaba laureado, tenés alguien que sabe también digo, un director de fotografía que sabía perfectamente lo que era trabajar en esa cuestión de ambición y de cuestiones deportivas, y sin embargo son cosas que te quedan a medio camino, porque tampoco, de nuevo, siento que la fotografía la puedes destacar en algunas partes y no en todas porque se pierden por muchas cuestiones de la edición. que es curioso porque Michael Chapman, pues, si hablamos de puestas en escenas muy físicas, Raging Bull es una puesta en escena muy física. ¿Y ahí qué pasó? Qué buena curiosidad, está muy, porque sí dices, o sea, what the fuck, o todo lo hizo Scorsese, como siempre. No, no Al es final cierto. del día tenía más razón. Fue una pérdida de dinero, digo, si lo pensás, digo, creo que costó como 15 millones de dólares, digo, y salvando las distancias de que obviamente hay un dinero que seguro se perdió por las cuestiones de la huelga, y terminó recaudando creo que un tercio, o sea, penoso a todo sentido. Pues sí, pero pues ahí está Personal Beats, una película pues interesante, hasta ahí lo vamos a dejar. Que vamos, fuera, como lo reiteramos, fuera de las películas de sucesos históricos alrededor de las Olimpiadas que no tienen que ver con deportes, llámese lo que pasó en Múnich, llámese lo que pasó en Atlanta, pues la verdad, contando con los dedos, hay muy pocas alrededor de los Juegos del Verano que pues merece, a lo mejor son buenas. Y pues no se preocupen, para este cineclub pues hemos seleccionado un par de buenas películas, incluyendo una de Juegos Olímpicos de Invierno. José Roberto, te mando saludos porque tú fuiste el que te pusiste esto, pero bueno, ¿algo más que quieres comentar, vale, de esta peculiar película? No diría buena. La verdad que creo que nos quedamos en todo. Lo único que ya digo que lamento, por decirlo de alguna forma, digo, es y que me parece siempre es algo que es para destacar, que el boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de los 80 es súper interesante y es un tema que se podía haber tocado tanto, y simplemente acá te queda como un anecdotario final acerca de todo el esfuerzo se fue en vano. Y Y, digo, me parece que es un mensaje interesante para un final, pero ¿cómo podían haber explorado tanto? y por ejemplo, hablando de boicots, el del 84, el que hicieron 4 años después, los soviéticos, ese también da para mucho que hablar. Es más, para que vean la genialidad de los Simpson, ellos lo pusieron en un chiste, en un capítulo, de una manera tan sutil pero tan buena, pero que te explicaba muy bien lo que terminó pasando. Y es parte del contexto, digo, incluso, digo, yo que soy de relaciones internacionales, es algo que se habla demasiado en el sentido de que cuando te van a explicar, digo, esa ruptura de la coexistencia pacífica en la Guerra Fría, que en definitiva determina por qué termina cayendo todo, digo, esa puja de poder constante que hubo del mundo bipolar entre lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Este tema es lo que enmarca de que no todas las guerras y no todos los conflictos se dan, digo, por pujas, digo, de gobiernos y pujas de fuerza y de guerras, sino que es lo que se llama muchas veces el soft power.
qué son los poderes blandos y cómo se ejerce determinadas cuestiones de poder por cuestiones académicas, culturales y en deporte. Y es el ejemplo más claro. Y la verdad que digo, a sabiendas digo que es una película americana y que podían haberle dicho tanto, porque de nuevo, digo, la Unión Soviética no les iba a responder, digo, al menos no creo que en términos cinematográficos, porque se centraban en otras cuestiones. Eh, Digo, es muy interesante de ver, es muy interesante de estudiar. Y creo que es un buen mensaje para dejarlo al final. Obviamente no creo que haya sido el mensaje que haya querido Robert Downey poner, pero que te deja una cuestión de despertar en definitiva para poder verlo. O lo podemos decir que sí, capaz con esa Robert Town fue un visionario en eso. De hecho, tocaste un punto interesante, o sea, no todas las guerras bueno, todos los conflictos son de índole bélico y esos boicots de los Juegos Olímpicos te lo resumen, pero lo chistoso es que, o sea, tenemos películas alrededor de documentales alrededor de lo que aconteció en Múnich, tenemos una película de Atlanta, tenemos muchas películas, incluso documentales interesantes de lo que pasó durante los Juegos Olímpicos en la Segunda Guerra Mundial, pero me llama la atención que nadie ha hecho, o a lo mejor sí es un documental, pero ahí a lo mejor está escondido, alrededor de estos dos boicots que tienen mucho paralelismo y que es, que es parte importante también de la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Y además digo los Juegos Olímpicos que siempre son digo, incluso ahora que apenas empezaron y ya digo, hubo muchos cataclismos, por decirlo de alguna forma, con el primer partido entre Argentina y Marruecos, el tema de que si se silbaron los himnos, el tema de las cuestiones del color de cuánta población blanca existe en Argentina y sin embargo se quejan, digo, o sea, están en una polémica, siempre sucede, pero pensar digo, que en esa época, 72, 76, 80, 84, fueron épocas muy de vorágines. Hay un documental muy bueno que ganó el Oscar, mi gata quiere participar, pero le digo que no, eh, que ganó el Oscar que se llama Un día en septiembre, que gana el Bueno, Oscar de mejor documental, bueno, en September, que te toca el tema, digo, del atentado contra los atletas israelíes en Alemania, en Múnich, y es fuertísimo. Entonces, es como que me parece que son temas que incluso para comentarlos o no comentarlos no se pueden comentar a la ligera o ponerlos al pasar. Y si uno los pone al pasar y más digo en el contexto donde incluso esta película se da, van a tener determinadas repercusiones. Y creo que de nuevo son interesantes, digo, para ver una beta que a veces o el cine no la termina de explorar, o incluso, como te digo, desde las relaciones internacionales de otras cuestiones que tampoco se exploran y hay muchas pujas de poder. Y cuánto, digo, los Juegos Olímpicos demuestran eso mismo, cuánto nacionalismo, cuánto patriotismo y al mismo tiempo cuánto eso se puede llegar a medir con la ambición. sí, pero pues bueno, hay un par de notas interesantes alrededor de los temas que se tocan. Bueno, yo creo que terminamos, vale. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cineclub. La verdad es que es un placer tenerte por acá, no solamente por la visión cinematográfica, sino por la visión sociocultural que tienes, ya sea en cualquier tema histórico o político que gira alrededor de la cultura. Y pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer tus aportaciones alrededor de, no nada más de esta película, sino de todo el contexto que juega unas Olimpiadas. Bueno, la verdad que para mí siempre es un placer de compartir con ustedes, digo, ahora vos, pero también digo, todas las veces que hemos compartido, digo, las otras veces que siempre podemos, digo, discutir de nuevo de cuestiones socioculturales, cuestiones de relaciones internacionales, la vena internacionalista y política me sale, pero la verdad que sí, siempre un gusto y la verdad que sorprendía, digo, que cualquiera de los dos pensamos decir, ay Dios, ¿qué vamos a sacar de esta película? Y sin embargo sacamos unas notas bastante buenas. Sacamos es que así somos, le podemos sacar si fuéramos entrenadores de fútbol, podríamos hacer que los troncos jugaran. Eso es una buena nota para Bielsa, pero quiero decir que la selección uruguaya me parece que no somos tan No, 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 troncos, no, no, así que tu para selección, nada, tu me selección matarían. no es nada no juegan troncos, la verdad, o sea, No, excepto por ahí, mándenle unas clases de puntería a Darwin Núñez, y eso no viene con la... dígale a Max Araujo que aprenda a centrar. Ah, no, aquí lo enseñamos a centrar en México, disculpe usted. Vamos a ver dónde termina en el futuro, vamos a ver dónde termina en el futuro Araujo, pero fue el coso. Y a Ronald Araujo, hablando de Araujo, hay que darle unas clases acerca de cómo tipo tratar de no lesionarse en partidos importantes. O cómo no perder el control. Pero Eso sí, sucede. de parte de la afición del Toluca, porque yo le voy al Toluca,
Te Por pedimos eso una, yo no sé. te pedimos una disculpa por cómo hemos hecho jugar a Maxi Araujo, la verdad. Por cómo nos lo devolvieron momentáneamente. Es correcto, pero las disculpas internacionales se han dado. Pero bueno, muchísimas gracias, Vale. Y a toda la, pues a todo este público de Cinescopia Hermoso, les recordamos que se suscriban al canal, que si les gustó el video le den like y compartan, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter, síganos en Instagram porque ahí tenemos las dinámicas para formar los cineclubes que comentamos. Y bueno, Vale, ¿dónde te puede encontrar nuestro hermoso público? Bueno, por acá me pueden encontrar en X, porque ya no se le puede decir Twitter, Starcovision, conjunción de apellido con mi fanatismo por Vision de WandaVision, en Letterboxd y en X, y también, bueno, en el perfil en Palomita de Maíz, que siempre estamos escribiendo y sacando un poco de punta algunas cuestiones nuevas. Bueno, ahí sí, sigan a Valentina, por favor, y pues síganos a nosotros, suscríbanse a este canal porque seguimos con el ciclo de Juegos Olímpicos. Eh, pues por ahí ya sabe, obviamente vamos a tener carros de fuego, pero pues por ahí vean las películas que vamos a tener, la verdad, van a estar muy buenas. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición. Que tengan una bonita tarde, noche o la hora en que estén viendo este espacio. Nos vemos y recuerden, vean buen cine y disfruten las Olimpiadas.